Bueno, pues en este segundo ratito, los lunes, nos gusta siempre dedicárselo al tema de la salud mental, a la psicología, y para ello pues contamos siempre con un gran colaborador, amigo nuestro de esta casa, y que bueno, pues que ya tuvo su andadura en Más Mente, en aquel programa que dedicamos muchísimo a eso mismo, a cuidar de la salud mental. Con nosotros, Javier Torres, doctor en psicología. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Aquí estamos. Javier, gracias por acudir. Ya nos encontramos perfectamente recuperados de la gripe, ¿verdad? Sí, la verdad es que han sido unos días de acople y restauración. Sí. Ya hacía falta actividad, ¿verdad? Mucha. No se puede estar tanto tiempo inactivo. Javier, hoy vamos a hablar de psicoterapia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de vender la profesión, se podría decir así. Vender la consulta. ¿Cómo podemos ayudar a las personas desde un punto de vista mejor dicho, psicológico? Echa una mano, sí. Bueno, Javier, pues vamos a hablar de esto mismo, de la psicoterapia, ¿no? De cómo surge, ¿no?, esta especialidad y cómo queda arraigada a nuestros días. Sí, desde el ámbito de la psicología, que estudia fundamentalmente el comportamiento humano y a la persona en sí misma, pues estas evidencias que tenemos al día de hoy, de aquellas técnicas y procedimientos que utilizamos para mejorar la calidad de vida de la persona, son aquellas cuestiones que nos traen al día de hoy, a unos niveles conductuales, es decir, qué cosas hacen, qué actividades, a niveles mentales, en cuanto a los procesos cognitivos, qué ideas tienen las personas, qué creencias, dónde fundamentan sus valores y a veces nos llevan a malas pasadas. Después, a nivel emocional, de estado de ánimo afectivo, cómo están los sentimientos, la gestión de aquellos sentimientos que nos generan el día a día, y, como no, el apartado relacional, no solamente a nivel intrapersonal, sino que también en relación con el medio que nos rodea, con el entorno. El ser humano tiene unas relaciones consigo mismo, también tiene unas relaciones con el otro y con las instituciones. Entonces, en este panorama, lo que hacemos en psicoterapia es construir modelos que generan guías que van, digamos, guiando, propiamente dicho, tareas específicas para la mejora del desarrollo personal, del desarrollo familiar, grupal, laboral y todo aquello que nos planteen los consultantes. O sea, elaborar una dinámica de tareas. Exactamente, es como una hoja de ruta. El consultante, cuando nos viene a pedir ayuda, es por algún trastorno mental o alguna situación vital que se le ha desarbolado, alguna queja. Normalmente son quejas físicas, somáticas, intelectuales, que están asociadas con sufrimiento, con algún malestar, y llega un punto en la vida que por sí mismas no son capaces de ponerle una solución. En el ámbito de la psicología, Antonio, pensamos que la gente somos capaces de superar nuestros propios problemas con el tiempo. Lo que ocurre es que a veces estamos haciendo cosas en el panorama cerebral, que estamos programando circuitos, estamos programando algunas gestiones que nos estamos cerrando la puerta a diferentes situaciones. Son como mecanismos que actúan para llevar las cosas mucho peor. Pero claro, ¿cómo se cambian esos patrones? ¿Se consigue? ¿Es posible? Sí, es posible. Para todo hay arreglo. Desde luego, bueno, es un trabajo, es un compromiso del terapeuta, tiene que estar bien especializado y sigue una metodología que está basada en la evidencia. Al día de hoy, Antonio, el panorama de la psicoterapia está, digamos, asignado tanto a psicólogos como a psiquiatras, aunque existen otros profesionales de la salud mental, en el ámbito educativo también, social, sanitario. A esto me gusta llamarlo mejor intervenciones terapéuticas, porque no exactamente son psicoterapias, pero en un aula, por ejemplo, de atención primaria, de primaria, de secundaria, en un centro de personas mayores o en un centro de menores, en una unidad asistencial en oncología, por ejemplo, las personas que van a diálisis, que tienen una condición crónica, bueno, pues también, digamos, son agentes de salud. Y esto, digamos, no me gustaría en el magazine de hoy psicologizar, digamos, lo que se viene llamando como psicoterapia, porque es un trabajo fundamentalmente en equipo, ¿sabes? Donde cada uno, digamos, vamos persiguiendo una serie de objetivos
para marcarnos unos límites, y la psicoterapia actúa como un activador, es como un organizador para que en el menor tiempo posible la persona genere esas fortalezas que en ese momento por el que está pasando no se da cuenta porque no es consciente, pero que sí las tiene, y para evitar riesgos innecesarios. A veces una persona no orquesta bien sus ideas porque están asentadas en pensamientos distorsionados, llamamos nosotros los psicólogos, o en ideas irracionales que lo que nos están ocasionando son miedos, inseguridades que no nos dejan actuar, que no nos dejan vivir de una forma tranquila y armoniosa. La imagen, ¿no? Yo creo que lo que tenemos todo el mundo atrapado en la retina, ¿no? Es este señor, esta señora, ¿no? Pues que tiene un problema emocional, va a la consulta del psicólogo, de la psicóloga, se acomoda en el diván, ¿no? Esa imagen Sí. es muy icónica y muy tradicional, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues empieza a vomitar, ¿no? Empieza a soltar todo lo que lleva dentro, ¿no? Esto es siempre más fácil hacerlo con un desconocido, es decir, el psicólogo, el psiquiatra es un desconocido y de alguna manera eso te da un cierto área de confort. Esto que no nos atreveríamos a contarle a un amigo, a una amiga, a tu padre, a tu madre, a un familiar, a alguien cercano, pero sí se lo cuentas a un desconocido. Sí, la verdad es que bueno, es un dato importante elegir a un buen terapeuta o a una buena terapeuta. Y en esto la persona cuenta bastante. Hay bastantes, digamos, datos que tenemos sobre la relación terapéutica, la vinculación, porque la psicoterapia, Antonio, es llevar a cabo una relación de ayuda, donde una persona se muestra tal y como es. Quizá a veces nos avergüenza dar la cara y decir lo que verdaderamente sentimos a algunas amistades o a algunos miembros de la familia. Entonces, cuando elegimos a una persona que está especializada en este ámbito, lo que sí podemos es desarrollar que los mecanismos de defensa se vayan apaciguando. Poquito a poquito vamos conociéndonos. Yo llevo una experiencia de 26 años y entonces, bueno, la confiabilidad en el terapeuta es un arma muy importante, que para ello tenemos un concepto que es el cambio pretratamiento. Ya antes de que se inicia una psicoterapia, a raíz de la llamada telefónica, ya se empieza a generar una vinculación. Y lo que me cuentan mis clientes o pacientes, ¿no?, es que ya antes de la primera entrevista hay una sensación de, bueno, estar al menos queriendo dar un paso importante, haber tomado una gran decisión, cuando a veces vienen familias que son bastante numerosas, o viene una pareja, ¿no?, porque hay diferentes formatos. El hecho de que se organicen para asistir a una primera entrevista ya es un paso importante. En la sala de espera empiezan a generarse, digamos, situaciones como cuando vas al médico, estás muy preocupado, muy ansiado, después de conseguir la cita, ¿vale? Y estás en la consulta, en la sala de espera, y los síntomas mejoran, ¿no? Y ahora dices tú, bueno, ¿y qué le cuento yo al especialista, no? A veces en psicoterapia pasa esto, hay un cambio pretratamiento que se agencian una serie de ideas que tiene que ver con los sesgos, ¿sabes?, con el efecto placebo de la expectativa de ponerme bien, de la expectativa de tomar las riendas de mi vida y que voy a consultar con un especialista que me va a ayudar, ¿no?, que me va a enfocar y a orientar. Esto consiste además, tal y como dice la leyenda que ahora mismo que está acompañando las imágenes que tenemos en pantalla, esto es iniciar una conversación con un psicólogo, con un psiquiatra, pero esto no es una conversación cualquiera. Claro. Es decir, muchas veces pues se dicen, vamos a tomar una cerveza en la barra de un bar y os arreglamos todos los problemas que hagan falta, pero no siempre es así. No, claro. Bueno, al principio se hace una definición del contexto, se explican las peculiaridades de la sesión, cuántas personas vamos a estar, qué tiempo vamos a estar aquí, a qué nos dedicamos, cada cuánto tiempo nos vamos a ver, y se estructuran como una serie de normas y de principios, ¿no? Uno de ellos es muy importante, la confidencialidad, para garantizar que la persona te va a expresar o a compartir un relato de vida que tú vas a ser lo suficientemente profesional como para mantenerlo ahí en silencio. Normalmente son disfunciones sociales, trastornos de conducta, otras veces son trastornos de la personalidad, y en otras ocasiones es sencillamente prevenir o estimular una vida que está en una pausa y en un momento de no hacer mucho, está como regulera, ¿no? En las disfunciones sociales fundamentalmente tratamos de averiguar, Antonio, dónde están las metas
dónde están, digamos, los objetivos de estas personas, cuáles son sus planes en la vida, con qué hábitos las está llevando a cabo, qué estilo es el que está llevando a sí mismo y, en definitiva, si hay o no un proyecto vital. O sea, el proyecto de vida es el que hay que ponerse manos a la obra para poder llevar adelante una serie de objetivos. Los objetivos no los trazamos los psicoterapeutas, aunque en función de qué enfoque o qué corriente, que si quieres a continuación vamos a detenernos un poquito más, la persona tiene que saber, es como el que coge un taxi aquí en Huelva y dice, oye, pues llévame a tal sitio, ¿no? Un buen psicoterapeuta, Mark Bellevat, dice que somos los psicoterapeutas los taxistas del cambio, ¿no? Esto, son ellos los protagonistas, los que queremos orientarlos o ayudarlos en aquello que ellos nos plantean, no en algo que nosotros, escuchando entre comentario y sugestión y idea previa, yo digo, pues te pasa esto y vamos a hacerlo por aquí, ¿no? Sino que estamos más bien un poquito en la retaguardia, acompañando, escuchando, y que sea la misma persona quien, de una forma contemplativa o precontemplativa, porque a veces no te das cuenta de qué es lo que te está pasando. A veces llega una persona muy desordenada a una primera entrevista y es bueno estar acompañada. Entonces viene un familiar, su pareja, su madre o la persona que pasa más tiempo con ella, para que esta información en una fase social que llamamos nosotros una primera entrevista se recoge de forma fidedigna a qué se dedica la persona, dónde están sus hobbies, sus valores, sus ocupaciones, porque en el centro y en el núcleo de la recuperación de una persona se encuentran tus valores, qué es lo que te preocupa, dónde están tus propósitos en la vida, ¿no? Esto es lo que queremos salvaguardar y de alguna manera estratégica pues llevar adelante unos objetivos. Se realiza esta entrevista a partir de la cual, esta primera sesión, ¿no?, es lo que tú comentas, se establece cuánto tiempo nos vamos a ver, con qué periodicidad, Sí. porque esto no consiste en ver una o dos o tres veces a una persona, a un paciente, sino que según el problema, Claro. y según también has comentado, ¿no?, la corriente, ¿no?, la metodología que introduzcamos, habrá que establecer una serie de estadios. Efectivamente, hay una duración promedia dependiendo para cada casuística, ¿no? Aquí lo que hacemos es un diseño, es una estrategia individualizada y adaptada a las necesidades y a los deseos de cada persona. Una sesión semanal para comenzar no está nada mal, ¿vale? No tendría mucho sentido vernos un día y ya no volver a vernos hasta dentro de 3 semanas o 3 semanas y media, o si en medio sucede algún contratiempo, ¿no? En función de cómo va la marcha, de cómo va la evolución del caso, cuando hay mejorías se van distanciando más las sesiones. Se pueden trabajar, como por ejemplo en la terapia familiar sistémica, en un paquete o en un programa de 10 sesiones, comenzando con las 3 primeras, llegando a la sexta, a ver cómo están las cosas, y en función de la segunda o de la tercer encuentro que tengamos, que son entrevistas, se pueden ir distanciando, como te digo, y dilatándose en el tiempo, haciendo un formato breve. Aquí los diferentes modelos distan mucho, ¿no?, de cómo se hacen esto. En el contexto terapéutico del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, donde yo trabajo, es un contexto clínico privado, en torno a unas 6 sesiones de 45 minutos, estoy con la media de mi atención psicológica. Hay casos como la depresión, por ejemplo, que en los estudios que revisamos son un número de 12 sesiones los que se plantean para este tipo de trastornos. No quiero psicologizar, quiero decir que con la psicología no se pone remedio a todos los problemas, por eso es importante trabajar en equipo. A lo mejor en algún momento hace falta la mano de un psiquiatra o de alguna orientación diferente a la tuya para hacer un tratamiento complementario. Que además el psiquiatra es quien establece el tratamiento farmacológico, ¿no? Efectivamente. Fíjate, Antonio, a nivel de evidencia, la psicoterapia tiene una eficacia, que hablaremos un poquito a continuación, pero parecida a la de un tratamiento farmacológico. Incluso en algunos parámetros es mejor. Digamos que los fármacos lo que hacen es impulsar o de forma puntual mejorar algo que no se ha conseguido con anterioridad, pero después el mantenimiento, psicológicamente hablando, va a ser mucho mejor para evitar las recaídas una psicoterapia. Lo que pasa con los medicamentos es que ayudan en un momento clave, en un momento determinado, con una buena dosificación y un tiempo para que
el psicofármaco, el componente médico haga su efecto, su trabajo, pero después los pacientes suelen ser resistentes a esos tratamientos farmacológicos, con lo cual la psicoterapia, digamos, puede incluso tener y prestar una mayor eficacia a niveles de recaída. En fobias sociales, por ejemplo, tenemos como un año de garantía, con un seguimiento. En depresión, hasta 2 años pueden mantenerse los efectos del tamaño del efecto, ¿no? Desde un punto de vista estadístico, hay una puntuación de 0,8, que es el tamaño del efecto. A nivel de ciencias sociales, es un tamaño grande. ¿Esto qué quiere decir, Antonio? Pues que un paciente, un cliente que lleva a cabo una psicoterapia convencional, digamos que está mejor que el 80% de las personas que tienen problemas psicológicos, pero que no están recibiendo ninguna terapia. Entonces, esto nos hace ver que hasta un 60-75% hay una eficacia importante. La mayor parte de los pacientes empiezan a notar sus efectos positivos en las primeras 7 sesiones, ¿vale? Entre un 67%, 70% de las personas llegan a necesitar hasta 14 sesiones, ¿vale? Pero en función un poquito del enfoque en el que nos estemos encontrando. Por supuesto, la psicoterapia es muy adecuada para la evaluación y el diagnóstico que le puede complementar al compañero o a la compañera psiquiatra. Y en esto hay una unidad de evaluación e intervención donde se consideran aspectos como, por ejemplo, qué niveles qué servicios asistenciales son con los que están relacionándose con la persona, qué características a nivel personal y cuál es la red social, o sea, quiénes son los amigos y las amistades que están acompañando a esta persona. Esto tamizado por la sociedad, o sea, qué mensajes reciben las personas a nivel social de qué es lo que te pasa. Eso es malo, es por culpa tuya, es algo que has contagiado, que viene de la familia de origen, ¿no? En todo esto el componente social es muy importante. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología de la salud hay 3 componentes esenciales. Uno de ellos es el organismo, por eso hay terapias de primera generación que se encargan de la respuesta fisiológica. Para esto tenemos técnicas de relajación que regulan fisiológicamente la calma y la tranquilidad. Las terapias de segunda generación están más enfocadas a los pensamientos, a las ideas, ideaciones, todas aquellas creencias que nos juegan una mala pasada. Aquí vienen las terapias cognitivo-conductuales. Y hay unas terapias de tercera generación, que no por ello son las menos importantes, como el mindfulness, que se encargan de la autorregulación emocional, o sea, todo lo que son aspectos afectivos, que son muy importantes, Antonio. Entonces, a nivel de psicología de la salud están el organismo, que juega un papel crucial, las conductas, que son todas las acciones que llevamos y que ponemos de nuestra parte. En la psicoterapia es muy importante que el paciente colabore y lleve a cabo las estrategias, las pautas que les prescribimos. Y después el ambiente físico y social. Te iba a decir, con respecto a eso mismo que acabas de comentar, ¿no? Se necesita que el paciente pues también lleve a cabo esto que le decimos. Es decir, se exige un compromiso. Esto no es tan sencillo como venir, soltar todo lo que tengas que soltar, todo lo que tengas dentro y me voy hasta la semana que viene. Y luego cuando llegue por la mañana pues tomarme la pastilla que me ha dicho el psiquiatra que me tengo que tomar, ¿no? Esto exige el grado de compromiso de vamos a establecer una serie de parámetros, este es el protocolo que hay, tú tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto. Una persona, por ejemplo, que esté con depresión, pues lo menos recomendable es que beba alcohol, ¿no? Es decir, tienes que abandonar este tipo de hábito tóxico, nocivo. El alcohol, como puede ser fumar, como puede ser pues, realizar otro tipo de acción que en un momento determinado el psicólogo o el psiquiatra ha visto, este es uno de los focos que generan este malestar. Es muy importante, Antonio, esto que estás ahí haciendo hincapié, porque la conducta, la actitud de querer salir adelante y el compromiso es muy importante. Esto se viene ganando en la relación terapéutica. Tenemos resultados que es tan importante que cuando tú te comprometes con alguien, no solamente, y esto lo expreso también a la ciudadanía, ¿no? Por si estamos queriendo superar algún problema y tenemos una amistad o en el trabajo o en la familia y decir, oye, pues voy al psicólogo, pues estoy intentando resolver este problema, ¿no? Esto depende de la magnitud de a donde queramos llegar, ¿no? Contar que estoy poniendo de mi parte y todos aquellos esfuerzos que estoy haciendo
para mejorar mi salud es una forma de comprometerse. Entonces, esto es vital. Fundamental, Antonio, para, por ejemplo, sanar situaciones, trastornos personales. ¿Sabes? Esto tiene que ver con el apego. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, poner de mi parte, intentar cambiar el chip y romper, en definitiva, cuál es la secuencia que me está llevando a encontrarme mal, ¿vale? También hay clientes que nos vienen a consultar para tomar decisiones, o sea, para de una forma concreta decir, oye, tengo esta perspectiva, se me han planteado estas 2 o 3 opciones y no quiero bueno, meter la pata o hacer las cosas de la manera más rápida posible. Y entonces viene al especialista para que consideremos y hagamos una toma de decisiones importantes que hay que hacer en la educación de los hijos, en el tiempo de dedicación de la pareja, en la complejidad, ¿no?, que tenemos en la vida, que normalmente pues estamos muy, digamos, atosigados. La finalidad fundamentalmente es que la persona pueda encontrar en el psicoterapeuta o en la persona de ayuda un buen acompañante, ¿vale?, para que, por ejemplo, tenga que exponerse a situaciones que le vienen, ¿no?, que tenga que aceptar situaciones de cambio, como por ejemplo una separación, afrontar situaciones de duelo y cómo va a convivir con esta enfermedad, ¿sabes?, con algo que a lo mejor no tiene una recuperación porque vayas a terapia, pero sí te vamos a acompañar en este nosotros llamamos camino o proceso terapéutico, para que no haya interferencias, ¿vale?, en tu día a día. Este acompañamiento que se inicia, este acompañamiento que se desarrolla durante lo que son las sesiones de psicoterapia, ¿no? En tu consulta, por ejemplo, Javier, Sí. Vamos a ver, vamos a volver al tema, volver al tema no, porque no, vamos a hablarlo ahora por primera vez en este tiempo, pero vamos a retroceder unos años cuando tuvo lugar la época de la pandemia. Sí. Las consultas de psicología se dispararon, pero consultas que tienen que ser online, no de manera presencial. Siempre se ha dicho, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Ajá. Y me imagino que ante no poder tener pues una entrevista, una conversación, una sesión en físico y con una determinada cercanía de pocos metros, pues bueno, pues había que recurrir, ¿no?, a estar delante de una pantalla. Sí. Pero mi pregunta es, ¿la psicoterapia es más eficaz, es más factible hacerlo de manera presencial, las dos personas, el especialista, el paciente en el mismo espacio, compartir el mismo espacio? Es decir, ya que podemos hacer esto, olvidémonos de las pantallas. No sé. Ajá. Es mi pregunta la que se me ocurre en este momento, Sí. ¿no? Porque igual que tú decías, oye, la primera conversación telefónica, la que se inicia, esa primera conversación, pues ya se establece un vínculo. Me imagino que ese vínculo, cuanto a menos distancia haya de por medio, mucho mejor, ¿no? Sí, hay determinadas particularidades aquí en esta pregunta bastante completa, pero muy sensata, porque a la contra de nuestras expectativas, cuando se originó la pandemia y sentimos el déficit, ¿no?, de accesibilidad y de continuidad, se descubrieron que estos procedimientos online funcionan y al día de hoy están comprobados que funcionan con un nivel de eficacia normal a otro tipo de formatos. Digamos que podríamos diferenciar el formato individual, el formato de pareja, el formato grupal, madre, hijo, familia, incluso el formato online. Bueno, pues para todos estos formatos, el terapeuta a veces es quien decide y quien toma parte por uno de ellos, si por ejemplo viene un niño o viene una persona más afectada por algún asunto y tenemos que tomar decisiones de quién participa. Es el familiar quien decide a primera hora quién va a resultar. Lo que no es muy agradable es sentirte engañado, como nos hemos podido encontrar que una persona se cree que va a un cumpleaños y aparece en la consulta de un especialista en psicología. Se nos han dado muchos casos, también con personas mayores. Es importante comentarlo en casa y decir, oye, me han dicho, a mí me gusta, por mi propia experiencia, cuantas más personas vengan a la primera consulta, mucho mejor, ¿sabes? Y en esto va a ser muy importante la colaboración, no que vengan a ver, opinar, cuestionar, ¿no?, o chantajear. A veces hay que tener cuidado con quién se invita a un encuentro de estos.
con el tiempo el terapeuta también es quien propone y quien sugiere que no es recomendable que asista, o sí, porque hay una persona que es necesario que forme parte del tratamiento. Esta evidencia la tenemos con la terapia también de EMDR, de los movimientos oculares para la autorregulación por desensibilización. Tienen eficacia también cuando son online, o sea, no interfiere el espacio que no sea compartido. Sí que es cierto que hay personas que prefieren una terapia presencial, por todo lo que en el ambiente y en la atmósfera terapéutica se crea, por lo menos para empezar. Hay veces que solemos empezar de forma presencial y seguidamente, cuando por las interferencias laborales, pues nos obligan a que mantengamos una consulta online. Pero ambas experiencias han sido muy positivas. Yo actualmente estoy atendiendo a personas de toda Andalucía, incluso fuera de España, incluso también de otros países, pues que se han puesto en contacto o han visitado o han cambiado de su lugar de trabajo, y el formato aquí no es ningún inconveniente para establecer una buena vinculación terapéutica, Antonio. Y porque se han informado y saben que eres el mejor, Javier. Bueno, hace un tiempo recibí una garantía de excepcionalidad y mis pacientes así lo pensaron. Yo y todo mi equipo, ¿vale?, que no está bien hablar en primera persona, pensamos en 4 cosas importantes, Antonio, a nivel de la participación de los familiares en el proceso terapéutico. En primer lugar, pensamos en que todas las personas tienen una competencia, tienen una capacidad. Pasa que en el momento que vienen a consulta están adormecidas o no se dan cuenta muy bien, ¿no? Esta competencia de cada persona, que tú también tienes, es la que facilita que todas las fortalezas asienten mejor el cambio que venga a posteriori. Después, una segunda cuestión es que todas las personas somos capaces, con mayor o menor nivel de ayuda, de establecer una meta en la vida, una meta, un propósito. Entonces, en esto también somos capaces de ir poco a poco afinando en cuáles son los pasos que nos van a llevar y cuáles son los otros que nos van a alejar de aquellos que suponen una buena salud, una mejor relación familiar o de pareja. Otra cuestión importante, Antonio, es que todas las personas es muy importante que se hagan responsables de lo que les ocurre, que sean el propietario del problema, no echando balones fuera, disculpando que ellos no tienen, digamos... La culpa de los demás. Efectivamente. Eso no. Sí, sí. Y cuando cada uno se hace responsable, donde empiezan tus sueños, empiezan tus responsabilidades, y al mismo tiempo una persona es capaz de pensar y de soñar y de trabajar al mismo tiempo con tareas sucesivas, ¿no?, de que la realidad se puede cambiar, de que todo es posible. Y para terminar, todas las personas somos excepcionales, somos únicas. Entonces, la verdad es que una gran parte de la vida la dedicamos a diferenciarnos de los demás, pero sí que es curioso que necesitamos un reconocimiento de nuestro tesoro que tenemos, de nuestra diferencia, y que nos marca la diferencia para que, bueno, tengamos un acceso a nivel terapéutico a aquella parte positiva de los pacientes, de los clientes que son capaces de llevar a cabo sus tareas, ¿no? Bueno, quedamos con eso último, que somos únicos. Sí. No hay nadie igual que nosotros. Eso es un regalo, ¿eh? Eso es un gran piropo. Javier Torres, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por tenerme en cuenta.